Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. La píldora conmovió a la sociedad en su época y fue objeto de disputas entre instituciones y actores con expectativas e intereses muy diferentes. Ya fuera pensada como un arma del imperialismo o como un símbolo de la liberación femenina, esta pequeña pastilla marcó un punto de ruptura fundamental en la historia de la anticoncepción y la sexualidad. Carina Felitti, historiadora e investigadora del CONICET y autora del libro La revolución de la píldora. Bienvenidos, amigues, capítulo 30 de Femirulas. Hoy, la píldora. En agosto de 1960 en Estados Unidos se empezó a comercializar la pastilla anticonceptiva y por primera vez en la historia las mujeres iban a poder controlar su ciclo reproductivo y por sobre todas las cosas decidir. Fue un cambio rotundo, fue un cuestionamiento del rol de la mujer y de la conformación tradicional de la familia también. Una persona con vulva podía decidir si ovular o no, y hacerlo incluso de forma independiente, sin necesitar de un otro, léase novio o marido en aquella época, del que sí dependés si hablamos de un preservativo. Vuelvo a repetir el año 1960 para que entendamos de lo que estamos hablando. Hoy queremos hablar de la píldora no solo como un método anticonceptivo, con sus mitos y verdades, sino también como un hecho histórico que marca un antes y un después en la historia, y un método anticonceptivo que abre múltiples debates dentro del feminismo. En Argentina, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable logró en 2002 que sea ley acceder al reparto gratuito de anticonceptivos, a tener pastillas anticonceptivas, preservativos o un DIU a partir de los 14 años. ¿Alguien ve que esto se cumpla? Porque es ley desde hace 18 años. ¿Por qué no accedemos todos de la misma forma a las pastillas? ¿Qué tanta verdad hay en los mitos que rondan a la píldora? ¿Es posible acceder a una pastilla para personas con pene? Para este capítulo contamos con la participación de Vilma Rosicewski, médica ginecóloga, y Agustina Berberian, de Ed Sexual para Todes, tallerista de educación sexual y estudiante avanzada de la carrera de medicina. Les doy la bienvenida a capítulo 30 de Femirulas, la píldora. Ahora la pastilla anticonceptiva nos parece un método súper común para prevenir embarazos no deseados, pero es importante que dimensionemos la importancia y la repercusión que tuvo en su momento. Agustina Berberian y Vilma Rosicewski les pedimos que nos hicieran como un pequeño resumen de la historia de la píldora y nos contaron lo siguiente. En 1957 salió la primera pastilla en Estados Unidos, pero sus fines eran regular la menstruación. Y las personas que la tomaban disfrutaban este efecto anticonceptivo como algo extra, hasta que en 1960 se lanza oficialmente, ahora sí con fines anticonceptivos, y fue un hit. Para que se den una idea, 5 años después, 1 de cada 4 personas de menos de 45 años había usado la pastilla. Tengan en cuenta el contexto absolutamente religioso que había, pero solamente era permitida para parejas casadas. Hoy en día, más de 100 millones de personas eligen la pastilla, que fue cambiando, no es la misma que la que era en 1960, pero hoy es mucho más segura y sigue siendo un método anticonceptivo ampliamente elegido. Y decir que la pastilla anticonceptiva fue creada por 1960 y fue como un boom, ¿no? Porque en ese momento sí fue la liberación para la mujer y poder tener relaciones sexuales de manera libre y poder disfrutar de su sexualidad
sin tener que pensar en un embarazo inoportuno, en un aborto de manera ilegal. Muchas personas fallecen y fallecían en esa época por los abortos ilegales. Entonces la pastilla anticonceptiva fue la liberación y en ese momento para el feminismo fue un importante logro. Así que hoy todo va cambiando, los métodos anticonceptivos van cambiando. Ya no es la misma pastilla, estamos hablando de 1960, o sea, no es esa misma pastilla anticonceptiva. Ahí todo se mejora para evitar los efectos adversos y seguir teniendo un buen concepto sobre anticoncepción. Así que la realidad es que bueno, los métodos anticonceptivos vinieron para quedarse y para que podamos disfrutar de nuestra sexualidad. Entendamos que nuestra respuesta sexual es como una montaña, ya lo dijo Master Johnson, y Helen Kaplan, es como una montaña donde en el momento en que estamos subiendo la montaña para el momento de la excitación hasta llegar a nuestro orgasmo, nosotros tenemos que estar súper liberadas y pensando simplemente en el disfrute. Si en ese momento vamos a pensar que tenemos miedo de un embarazo, la realidad es que es muy difícil disfrutar de una sexualidad plena. Así que es muy bueno que se hable de los métodos anticonceptivos y también que se saquen los mitos. Ambas coinciden en este aspecto que es la revolución que implicó el surgimiento de la píldora, lo cual ya de base no es casual, significó una cosa muy importante que es justamente separar la reproducción de lo que son las prácticas sexuales en sí, lo cual representa una liberación enorme, especialmente para la mujer, por la disminución del riesgo de embarazos inoportunos, como nos decía Vilma, y también por la disminución de los abortos ilegales o clandestinos. Creo que sin duda representa otro de los grandes logros de los feminismos y que vale la pena quedarnos con esto último que nos decía Vilma. Los anticonceptivos vinieron para quedarse y esperemos que cada vez sean más, que sean mejores, para poder vivir nuestra sexualidad y disfrutarla de la mejor manera posible. Como decías vos, Ciro, esto de la liberación de la mujer, del control sobre nuestro cuerpo y sobre todo por el hecho de que, pienso, ¿no? Si ahora muchas veces es difícil que los tipos usen preservativo, imaginémonos en esa época, o sea, realmente significó el control sobre el propio cuerpo de la mujer y la posibilidad de eliminar como único destino la relación sexual con el objetivo de procrear y que se empiece a hablar de placer y de goce, que eso antes no existía. El único objetivo de la relación sexual era justamente la procreación. Pero también es interesante resaltar lo que nos decía Agus, que en principio estaba pensada justamente para el control de la planificación familiar. Y en ese aspecto está buenísimo cómo el feminismo también lo pudo como digamos, transformar y verle la beta realmente revolucionaria a esa píldora. Y buscando información para el capítulo, encontré que, miren la revolución que habrá sido en ese momento la píldora, que hasta el Papa de ese momento, Pablo VI, anunció en una encíclica que la anticoncepción hormonal estaba como aprobada por la Iglesia justamente para que pueda suceder en el ámbito de lo matrimonial, como que la Iglesia en su momento la aprobó para que las familias conformadas tal como correspondía según esa entidad, pudieran planificar su vida familiar. Incluso la ONU en el 68 estableció que los padres tienen derecho humano básico a decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos. O sea, fíjense las entidades que se pronunciaron ante esta revolución y es un poco triste pensar que recién en el 2002 acá en Argentina se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? Como esto del Estado presente al momento de la planificación familiar. A mí lo que me llama la atención de, bueno, sí, se pronuncian a favor la Iglesia, la ONU, pero todo en torno a la familia, ¿no? Como que lo volvieron a transformar en algo que tenga que ver con los hijos, con la familia. Bueno, está bien, les damos esta píldora para que puedan gestionar cuántos hijos van a tener. Nadie habla de que no querer tener hijos, ¿no? Entonces me quedo con esto que decíamos de cómo el feminismo lo tomó, ¿no? Y lo convirtió en deseo, como decía Juli. O como decía Vilma, tener relaciones sexuales sin tener que preocuparse, porque podés quedar embarazada si sos una persona con vulva y disfrutarlo.
más que todo eso de la familia y de los hijos, que fue tal vez la razón por la cual pudo avanzar, me parece, en esa época, algo así. O sea, creo que esa excusa sirvió para que avance la píldora, pero en sí es como la píldora del deseo, ¿no? En poder disfrutar una relación sexual sin el miedo a quedar embarazada y poder decidir y sobre todo poder tomarte la voz sin depender de una otra persona que se ponga, por ejemplo, un preservativo en el pene. Porque el mundo es machista, el mundo es patriarcal y no es novedad. O sea, todo lo que nos contaban incluso las chicas de cómo se le permitía solamente a las personas casadas, a los matrimonios, eso es increíble. Y de todas formas es algo que seguimos arrastrando porque sabemos que la píldora está súper estandarizada y que existe y que es probable que conozcas un montón de personas que usan píldora y pastilla anticonceptiva, pero la sociedad sigue siendo machista y sigue siendo patriarcal. Y a August Berberian le consultamos si creía que la anticoncepción actual es machista y patriarcal y le consultamos qué cambios se podrían hacer para modificar esto. Yo creo que la manera en que se piensa la anticoncepción hoy en día sí es machista y patriarcal, no tanto los métodos anticonceptivos en sí. Por ejemplo, deberíamos cambiar que una persona en la pareja se tenga que hacer cargo de absolutamente todo, de conseguir el método, de sacar turno con el profesional, de entender cómo funciona, de pagarlo, y además de todo eso, que es una carga mental enorme, tiene que poner el cuerpo. Muchas veces sin que su pareja se involucre en ninguna parte de ese proceso. Y esa carga mental sí podría ser alivianada si se incorpora la idea de que la anticoncepción es algo de a dos, es una responsabilidad compartida. También es patriarcal que la persona con pene no se quiera poner un preservativo y tengamos que insistir, o cuando sabe que usamos otro método automáticamente deje de lado el preservativo sin una conversación de por medio. Y también es patriarcal que hoy en día no haya suficientes inversiones para poder seguir con los ensayos clínicos para que salga un nuevo método para personas con pene. Esta diferenciación que nos expresa August me parece fundamental para resaltar y repensar los métodos anticonceptivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos en sí no son patriarcales y machistas, pero la concepción sobre la anticoncepción sí lo es. O sea, por lo general pareciera así como siendo muy exagerada, que quedan como dos grandes grupos relegados a distintas tareas, ¿sí? En una relación heterosexual, ¿no? Al varón sí le corresponde la adquisición y el pago de los preservativos, y a la mujer, en todo caso, si se llega a la determinación consensuada entre los dos, no cuidarse más con preservativo y utilizar otro método, eso queda en manos y responsabilidades de la mujer cis de la pareja. Pareciera que existen esos dos grandes grupos y nada más. Como si no fuera responsabilidad y decisión de los dos elegir, bancar económicamente y emocionalmente el método que se elija. Si soy, por ejemplo, si yo fuese la mujer en una relación y quiero saber y tengo el derecho de saber qué marcas de forro vamos a usar, qué tipo de forro, con sabor, sin sabor, con espermicidas, etcétera, etcétera. Tengo derecho a decidir sobre eso. Esa decisión es mía también y vamos a utilizar qué profilaxis le vamos a comprar al otro, lo podemos comprar nosotras, no hace falta que lo compre solamente el varón de la pareja, que sea indistinto, que no esté determinado por el rol o por el género de quien va a utilizar ese método, ¿no? Lo mismo respecto a las pastillas anticonceptivas o algún otro método, que hay un montón, digo, inyecciones, parches, etcétera, que mi pareja sepa lo que uso, cuándo comencé a usarlo, cómo debo controlarme, cómo debo cuidarme, si me genera algún tipo de cuestión adversa, algún tipo de efecto secundario, etcétera, etcétera. En la pareja, en los espacios individuales son más que necesarios, la privacidad es totalmente entendible, pero en el ámbito del cuidado en las relaciones sexuales, ese es un terreno en el que todo tiene que ser charlado, consensuado y decidido entre los dos. Además, si hablamos de patriarcado y machismo, hay otra cosa que es patriarcado, que es que no existe una píldora para personas con pene, porque lo hemos hablado en otros capítulos de cómo la propia historia, la propia medicina, siempre estudió el cuerpo del hombre por encima del cuerpo de la mujer. Hay más información del cuerpo de las personas con pene que del cuerpo de las personas con vulva. Conocemos más el funcionamiento de las personas con pene que de las personas con vulva, lo hemos hablado. ¿Quién no conoce la forma de un pene y cuántas personas conocemos la forma de una vulva, por ejemplo? Esto ha salido, entonces que no exista una píldora para una persona con pene en sí también es una decisión. Es que nadie quiere ahondar en eso y es algo que queda para las personas con vulva y queda como, bueno, que ellas se hagan cargo de la píldora, que ellas lo tomen y que, como decía August Berberian, que también se hagan cargo física y emocionalmente de todo eso. A August Berberian le consultamos si es posible que exista una píldora para personas con pene. Ojalá que sí sea posible una pastilla, pero yo veo un par de grandes problemas con respecto a esto. Por un lado,
Los últimos ensayos clínicos de pastillas anticonceptivas para personas con pene fueron frenados porque producían efectos adversos que las personas consideraban intolerables, como por ejemplo cambios en la libido, cefaleas, que son dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo. Y si hay alguien que esté escuchando que le suena esto, es porque son bastante parecidos a los efectos adversos de las pastillas de hoy para personas con capacidad de gestar. Y por otro lado, la falta de inversión no ayuda. Yo creo que faltan varios años para que se complete la investigación de algún método anticonceptivo, pero tenemos que insistir con esto de que es de a dos, porque si no, estos métodos no son aceptados socialmente, no vamos a llegar muy lejos. Yo escucho esto que nos cuenta Agus y no sé qué opinan ustedes, pero a mí me genera una bronca que no sé cómo explicarla. Incluso yo que no utilizo pastillas anticonceptivas, o sea, soy una persona que no las necesito, pero digo, no sé si el problema es que no haya plata o que no haya inversión, porque inversión para la industria farmacéutica siempre hay inversión para la industria farmacéutica. El problema es que no hay interés por parte justamente de los empresarios, de la sociedad en general, en invertir en la anticoncepción a través de pastillas, de métodos anticonceptivos a través de pastillas, en las personas con pene que encima son fértiles todos los días del año. Y eso no es un detalle menor. ¿Por qué tienen que ser las personas uteroportantes las que se tienen que cuidar y tienen que introducir hormonas en su cuerpo cuando ni siquiera son fértiles todos los días del mes y del año? Y esto que hablaba Agus de los efectos adversos, a mí me da mucha risa cuando dicen, ay, se frenaron los estudios porque tenía efectos adversos de dolor de cabeza, cefaleas, falta de deseo sexual y qué sé yo, porque no sé si vieron, pero en internet dio vueltas un video que era espectacular, donde una chica se hacía un vestido con el prospecto que te viene en la cajita de las pastillas anticonceptivas con la parte de efectos adversos de las pastillas anticonceptivas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que me da un poco la sensación de que hay como una creencia popular sobre que los cuerpos gestantes, justamente al ser cuerpos gestantes, están hechos para bancarse absolutamente toda, la que venga. Entonces, si tengo que usar a una mujer, o me equivoco, a un cuerpo gestante como rata de laboratorio, para probar cómo funciona una pastilla, la uso. Pero para los hombres, no, me lo guardo hasta que no esté todo regio y déjame de joder. Me parece que es justamente esto que decías vos, Juli, como que constantemente es así y por eso es lo que decía Agus, que se perpetúan prácticas que suelen ser patriarcales y machistas, aunque la anticoncepción no lo sea. Como decía antes, hay muchas personas que toman pastillas anticonceptivas hoy. Por ejemplo, si preguntas en un grupo de amigas, probablemente como mínimo una persona lo haga. Es algo realmente bastante cotidiano, pero también es muy confuso, porque al igual que todo lo que tenga que ver con la sexualidad, tenemos poca información, o no lo entendemos bien, o nos da vergüenza, o nos da miedo, o no lo entendemos del todo. Y siempre estas dudas rondan en torno a las pastillas anticonceptivas, que incluso las tienen hasta las propias personas que toman la pastilla todos los días de su vida. A Vilma le consultamos si tuviera que decirnos ventajas y desventajas de la píldora, ¿cuáles serían? Como ventajas, obviamente tenemos que si se toma de manera correcta, se evita el embarazo inoportuno, porque bueno, es un método anovulatorio y es un método de excelente eficacia como método anticonceptivo. Eso es como objetivo principal, así que es la principal ventaja. Pero después, los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas combinadas y algunas que son de progesterona sola de hoy en día tienen también como ventaja que, digamos, mejoran muchísimo la piel, evitan el acné, mejoran, digamos, la seborrea también del cabello, entonces mejoran también eso, evitan el aumento de vello en algunas patologías donde hay aumento de vello o hirsutismo, entonces esos son ventajas. Y además
digamos, la regularidad del ciclo, que sabemos que es un ciclo, una menstruación falsa hecha por las pastillas, pero al fin de cada tableta de anticonceptivo hay un sangrado y eso hace la regularidad. Por lo cual, digamos, uno ya sabe cuándo va a menstruar, lo puede programar. Hoy en día se está realizando lo que se llama como de larga duración, por lo cual uno puede, no sé, viajar y no tener sangrados. Durante 4 ciclos uno puede estar sin sangrados y eso son ventajas para cierta población que, bueno, no quiere menstruar o que le molesta. Además, otras de las ventajas es que algunas pacientes tienen muchísimo síndrome premenstrual, o sea, cada vez que hay la bajada de las hormonas tienen, digamos, una mala sensación, se sienten mal, irritables, con baja energía y demás, y la toma de pastillas anticonceptivas, porque mantiene estable durante todo el ciclo la parte hormonal, evita también el síndrome premenstrual, por lo cual tiene muchísimas ventajas y evita también el dolor durante la menstruación. Hay muchas mujeres que tienen muchísimos dolor durante la menstruación, mujeres, digamos, útero-portantes tienen muchísimo dolor durante el periodo menstrual y al tomar las pastillas anticonceptivas disminuyen un montón esto, por lo cual que todas esas son más ventajas para comentar. Quiero atesorar este audio de Vilma porque no sé si alguna vez escuché tantas ventajas de las pastillas anticonceptivas juntas. No sé si a ustedes les pasa, pero generalmente cuando alguien lee cosas sobre las pastillas anticonceptivas o hablas o ves algo en redes, siempre es como muy demonizado todo, ¿no? Y obviamente va a depender de cada persona, de las creencias, de los gustos, pero siempre lees cosas exorbitantes, un poco más que te van a sacar una tercera teta porque estás tomando una pastilla todos los días. Es como realmente demonizadas. Y sí pienso que seguramente las primeras pastillas fueron mucho más fuertes que las que están ahora. Pero también pienso, como me gusta este enfoque que da Vilma, que seguramente también es por su lado médica, ginecóloga, ¿no? Pero la enorme cantidad de ventajas que puede tener tomarte una pastilla anticonceptiva. Y ella dice también en un momento como cierta población elige hacerlo, que eso también está bueno para elegir. Si vos sos una persona que tenés un dolor infartante cada vez que menstruás, por ejemplo, y querés tomarte una pastilla, esta es mi opinión, ¿no? Pero siento que está todo bien y que está bueno. ¿Por qué vamos a demonizar eso? Si vos no tenés ganas de sangrar porque te vas de viaje el mes que viene y podés decidir hacerlo y podés decidir gestionar eso con una médica ginecóloga, ¿por qué no hacerlo? Como que todo eso me empezó a generar estas preguntas, ¿no? Como siempre hay una demonización gigantesca sobre las pastillas y sobre lo mal que hacen y sobre que te sacan esto y te sacan lo otro. Y a la vez, como que una parte mía dice, che, y si la ciencia estudió para esto y si hay gente que hizo esto, ¿por qué no lo vamos a tomar si querés hacerlo? Si hay cierta población que lo quiere aprovechar, ¿por qué no aprovecharlo? Aparte de todo esto que comentás, Nati, también me pasaba un poco que escuchando a Vilma como que me puse a pensar nuevamente, ¿no? Lo importante que es atenderse con médicos con perspectiva de género y lo subestimado que está también, porque realmente esta información que nos da Vilma en este audio es así como decías vos, para atesorarla, porque es información que parece cotidiana, pero muchos no pueden acceder. Entonces, repetimos algo que ya salió en varios capítulos, pero es muy importante atenderse siempre con profesionales que trabajen con perspectiva de género. ¿Sabés que me hiciste acordar de algo que me pasó a mí cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas cuando era chica? Que ahí ni siquiera hubiera pedido perspectiva de género, hubiera pedido humanidad simplemente para una pobre niña que estaba queriéndose iniciar en el mundo de los anticonceptivos, en el cual yo fui a una ginecóloga que primero que me dio pastillas de así, sin ningún tipo de análisis de sangre, nada, me dio, bueno, toma esto. Bueno, ok, yo lo tomo. Segundo, que no me explicó absolutamente ningún efecto secundario que yo podía tener, y ningún efecto, ni secundario, sino ningún cambio que mi cuerpo iba a tener. Entonces yo, por ejemplo, creo que al mes fue que tuve como una pérdida de otro color medio raro, lo cual era perfectamente normal para ser el primer mes de anticoncepción, pero yo no lo sabía. ¿Qué hice? Googleé qué estaba pasando. ¿Qué pasa cuando vos googleás? Estás embarazada. O sea, no hay otra opción. Chicas, yo fui a la ginecóloga completamente convencida de que estaba embarazada. O sea, fui a pedirle ayuda totalmente convencida de que me había embarazado por no saber el funcionamiento, por haberlo hecho mal.
la pasé tan como el culo. Y todo fue porque no se dignó a explicarme cómo era el proceso, no se dignó a explicarme nada, básicamente, y yo ni a preguntar tampoco. Pero me parece que también es eso, ¿no? Es como, qué difícil a veces es encontrar profesionales que te acompañen realmente como tiene que ser, ¿no? Porque a Vilma la estamos escuchando y ya me dan ganas de que sea mi ginecóloga para toda la vida, pero lamentablemente no son todos así y no encontramos esta misma atención en todos lados. Entonces, recalcamos la necesidad de que haya una parte humana siempre y una parte con perspectiva de género, como dice Iro. Y esto que me pasó es justamente por los mitos, por los tabúes que giran en torno a la píldora, por la poca información. Y a Agus Berberian, que como contamos es tallerista de educación sexual integral, le consultamos qué mitos y tabúes hay sobre la píldora y qué le plantean sus estudiantes en estos talleres de ESI. Un mito que escucho bastante es que la pastilla, la píldora, produce infertilidad a largo plazo y esto es falso. Obviamente disminuye la fertilidad del ciclo en el que se la toma porque su función es la idea, pero la pastilla es un método reversible y cuando la dejamos de tomar, la fertilidad vuelve rápidamente a lo que era antes de tomarla. Otro mito que escucho es que la pastilla anticonceptiva es 100% eficaz. No lo es, ningún método lo es. Y específicamente hablando de la pastilla, esto depende mucho de la información que tenga la persona sobre cómo usarla, qué interactúa con la pastilla, qué pasa cuando la olvido, qué pasa cuando tengo diarreas o vómitos. Entonces, depende mucho de la persona que está usando la pastilla, qué tan efectiva va a ser. Y por otro lado, otro mito que escucho es que cualquiera puede tomar cualquier pastilla. Y la verdad es que esto no es así. Para algunas personas es muy riesgoso y puede hacerles mal. Entonces, es importante que consulten para ver qué es lo mejor en cada persona, teniendo en cuenta sus antecedentes personales y familiares. Todos los mitos y tabúes que están saliendo hasta ahora en este capítulo se relacionan simplemente con ir a una médica o médico ginecológico y saldar tus dudas, en realidad, ¿no? Che, la pastilla me va a hacer esto, che, me va a hacer lo otro. Bueno, tiene que ver con tu salud y me parece que si está acompañado de un médico o una médica, nada tendría por qué salir mal. Eso es la culpa de nuestro amigo Google, en gran parte, obvio, y de la poca información que tenemos y de la vergüenza muchas veces que da tener que plantear estos temas. Justamente iba a decir eso de la vergüenza, que creo que también tiene que ver con el hecho de ir a una consulta ginecológica a preguntar qué efectos, qué me hace, qué no me hace una pastilla anticonceptiva, y el hecho de aceptar tomar una pastilla anticonceptiva es justamente porque estás contándole a otra persona que empezaste a coger y que estás cogiendo, y eso también es un tabú. El hecho de hablar de coger, de cómo cuidarnos, de tomar un lugar al respecto, de tomar posición al respecto y decidir cuidarnos, eso también es tabú. Y ni hablar del poco conocimiento que tenemos de nuestros derechos, porque al principio del capítulo les contaba que tenemos derecho a acceder a pastillas anticonceptivas, a preservativos, hasta un DIU, desde los 14 años. ¿Alguien se imagina a un pibe de 14 años yendo a pedir su preservativo, su pastilla anticonceptiva gratuita? No digo que no exista, pero digo que en la gran mayoría no lo hacen porque en parte ni siquiera pueden acceder a educación sexual integral para ir recién plantearse cuáles métodos anticonceptivos siquiera existen. O sea, es realmente una barrera tras otra a la que hay que vencer. Y una vez más aparece la ESI. La ESI siempre va a ser la madre de todas las batallas que hay que vencer. Y Agus Berberian, como contamos, es tallerista en educación sexual integral, por lo cual nos encantó poder preguntarle al respecto sobre si la educación sexual integral fuera realmente integral, qué información tendría que brindar sobre la píldora. Idealmente se debería hablar de anticoncepción tanto en los hogares como en las instituciones educativas, cosa que sabemos que no ocurre, y también estaría buenísimo que todo el equipo de docentes pueda manejar y brindar información científica básica sobre este tema sin importar qué materia enseñan, sin importar sus ideologías personales. Y también esto de abordar el tema de la responsabilidad compartida, teniendo en cuenta que un eje de la ESI, de la educación sexual integral, es el respeto y el cuidado por el cuerpo propio, pero también por el cuerpo de las demás personas y de la salud. Todo lo que dijo Agus es importante, pero me voy a quedar con esto de que es fundamental transmitir la importancia del cuidado compartido. Hay algo que siempre que pasa me quedo pensando, que es que, no sé si se dieron cuenta, que siempre que hay tragedias relacionadas con niños, se pregunta ¿dónde está la madre?
Y eso no sale de la nada, es porque desde el momento 1 en donde una persona empieza a ser fértil, el cuidado y la anticoncepción recae en la mujer. La mujer es la que queda embarazada, la mujer es la que se hace chequeos médicos, la mujer es la que toma la pastilla porque el tipo no quiere ni ponerse un forro cuando es fértil todos los días de su vida. Entonces justamente la mujer es la que es responsable después del pobre pibe que le pasó X tragedia. Y me parece que, nada, o sea, la responsabilidad siempre recae en las mujeres, siempre oficiando de madres de los tipos. No hay involucración ni en el cuidado sexual ni en la anticoncepción por parte de los hombres. Bueno, y si seguimos pensando, analizando, reflexionando sobre la píldora y los distintos métodos anticonceptivos, iba a llegar el momento en que Femirulas iba a pensar, iba a preguntar cómo es que esto se representa en las producciones audiovisuales, en las distintas expresiones culturales que nos podemos encontrar cotidianamente. Y tristemente tengo que decir que no hay tanta representación en cuanto a una utilización consciente, consensuada, informada de los métodos anticonceptivos, sino que hay una representación muy, pero muy moralista y de corte pedagógico en las distintas producciones audiovisuales, así que me centré en seleccionar algunas producciones que nos traen un poco como este repaso histórico de cómo se llevó a la píldora, qué representó en ese momento y un poco lo que pasó acá en nuestro país. Así que quería empezar hablando por un documental que estuvo por mucho tiempo en Netflix, hoy en día ya no está más, pero para quienes les interesen, una de las Femirulas, no sé cuál será, lo tiene en una computadora y lo puede llegar a compartir, así que nos lo pueden pedir porque está descargado, que es un documental que se llama Ella es hermosa cuando se enoja, es del 2014, y es un documental que está muy bueno como un primer pantallazo de las distintas, este concepto que hemos discutido acá en Femirulas, de las distintas olas del feminismo, y se centra mucho en todo lo que fueron los movimientos feministas de la década del 60 y del 70. Empieza con algunas citas del libro La mística de la feminidad, que fue un libro de 1963 que marcó como un hito en este levantamiento de los movimientos feministas, y cómo fue este estallido en Estados Unidos, ¿no? Hace un repaso que está muy bueno, tiene una selección de imágenes de archivo muy interesantes, por ejemplo, mujeres que les decían piropos obscenos a hombres en la calle, tipo en pleno Wall Street, estamos hablando de la década del 60, ¿no? En repudio de los piropos callejeros, del acoso callejero, esta idea de quemar sostenes, bueno, todo lo que sabemos que representó la década del 60, y dentro de todas esas reivindicaciones y luchas estaba la de la píldora, ¿no? La de la sexualidad como placer, como goce y una plena decisión de las mujeres cuando quieren ser madres y cuando no. Así que bueno, es como una buena introducción que, si bien habla un montón de estos temas, el tema de la píldora le da como un lugar bastante interesante. Pero también es interesante de pensar en esta misma década y en esta misma ola, hubo una mujer afrodescendiente estadounidense que tenía un discurso muy militante, muy activista, una gran feminista teórica, pero que en cuanto a la píldora tenía una visión un poco diferente, y está bueno como entender siempre estas discusiones que se dan para dentro de los movimientos feministas, ¿no? Estoy hablando de Angela Davis y un libro que ella después publicó en 1981 que se llama Mujer, Raza y Clase, y lo que ella propone en este libro, propone un montón de cosas hiper interesantes que tienen que ver con la mujer, con la afrodescendencia, por los derechos civiles en Estados Unidos y demás, pero propone esta idea que estábamos hablando antes de que la píldora surgió como para poder tener un control sobre las familias, las maternidades, las natalidades y demás. Y ella propone que esto es el control de la natalidad es un control racial, y hace todo un descargo respecto de eso. Es muy interesante porque ella habla, por ejemplo, de los abortos y esta conquista que se logró en Estados Unidos en la década del 60, y habla cómo a las mujeres esclavizadas les practicaban abortos hace durante décadas anteriores, y que tenía que ver no con un poder de decisión, sino con otra imposición del patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, es interesante como ver estas discusiones que se van dando, porque nos enriquecen entender como las distintas concepciones de los distintos colectivos que conforman los movimientos feministas. Así que el libro está muy bueno, se reconsigue, y sigue siendo muy actual a pesar de que está escrito hace más de 30 años atrás.
otros 3 libros que me parecen también como una gran introducción a pensar distintas luchas y logros feministas, que son los 3 libros de Luciana Pecker, periodista argentina, ya hemos nombrado acá muchas veces. Tenemos el primero, que es La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, del 2017, Justita Golosa, del 2018, La Revolución de las Hijas, 2019, y en todos, si bien se centraliza en algunos aspectos en particular en cada uno de sus libros, siempre el tema de la píldora surge como uno de los grandes triunfos de los movimientos feministas, así que siempre como para entrar, es una buena puerta de entrada a Pecker y todo el trabajo periodístico que tiene hace más de 20 años atrás. Después, muy cortitos y al pie, porque son capítulos de series que duran muy poco, de series que también creo que ya hemos hablado en Femirulas anteriormente. Tenemos En Pocas Palabras, esta serie de Netflix, que tiene toda una temporada que es dedicada al sexo, y tiene 2 capítulos que hablan sobre este tema, que uno es el capítulo de anticonceptivos y otro es el capítulo de fertilidad. Y en los 2 habla sobre el concepto de la píldora y habla sobre cuáles son esos mitos, cómo se fue su desarrollo. Esto que hablábamos antes, no es lo mismo la píldora de los 60 que la que se puede conseguir hoy en día, todas estas ventajas que también hablaba Vilma. Bueno, hace como desde una perspectiva más científica, nos da un pantallazo sobre eso. Después, otra serie también muy cortita al pie de Netflix, que es de este año, es Historia Nivel 1, tiene un capítulo que se llama El Feminismo, y hace un poco como este repaso rápido que hablábamos del primer documental, y también le da un rol central a la adquisición de la píldora y lo que representó allá por los 60, 70 y lo que sigue representando hoy en día, ¿no? Son capítulos cortitos porque En Pocas Palabras creo que duran 20 minutos y el de Historia creo que debe durar 35 minutos, o sea, son realmente muy cortos. Y después, como para cerrar y como para también darle una beta un poco más académica, tenemos un libro en el cual Pecker se basó mucho en varios artículos de ella y también lo cita en varios de sus libros, que es un libro de Karina Feletti desde el 2013 y se llama La Revolución de la Píldora, Sexualidad y Política en los 60. Está centrado acá en Argentina y es interesante cómo lo plantea, porque lo plantea desde un lugar, si bien con perspectiva de género, también desde un lugar político y geográfico incluso, porque lo que hace es hablar un poco de cómo esta revolución sexual de la que venimos hablando también se usó para la planificación familiar acá en Argentina. Y habla un poco de lo que siempre se dice de Argentina, que es como un país muy grande, muy poco poblado, y como, bueno, la píldora también instó como a crear distintos programas de población, como una cosa, hace como un recorrido muy interesante porque lo va mezclando con distintas aristas de la vida cotidiana, política, económica, geográfica y demás. Así que está muy bueno el libro, se consigue, es de una autora argentina, editorial argentina, así que nada, se lo dejamos para que lo puedan buscar e interiorizarse con esto, porque la verdad a mí me sorprendió mucho ver que hay tan poca información sobre la píldora en sí y mucha información sobre lo que circuló alrededor de la píldora, digamos, lo que generó, pero no la píldora en sí. Así que, bueno, si tienen más data, nuestros oyentes que nos lo dejen en redes y después lo seguimos charlando. Repensar a la pastilla más allá del método anticonceptivo es pensar también en los debates que se generan en torno a ella, que se alejan de la función antiovulatoria que tiene la pastilla y se centran en las consecuencias sociales, económicas y físicas de la pastilla. Dentro de la militancia feminista existen algunos sectores que hablan de la píldora como una pastilla de productividad, entre comillas, que lo que hace es invisibilizar los ciclos hormonales de las personas con vulva para que seamos más productivas con el sistema. Por otro lado, feministas o no feministas, muchas personas vulvoportantes eligen no tomar pastillas anticonceptivas justamente por estar en contra de este cese de ovulación, de estos ciclos que se frenan, que tendrían que ser naturales. Le consultamos a Vilma qué opinaba sobre esto y nos comentaba lo siguiente. Ante la pregunta 2, digamos yo, lo que voy a responder es que yo soy muy respetuosa de lo que cada uno pueda sentir. Respeto muchísimo, creo que eso es algo que a mí me caracteriza, digamos, y que aprendo también día a día. Hay un gran sector, no solo del feminismo, yo no pondría al feminismo como la bandera, sí es verdad que muchas pueden ser feministas, pero hay muchas personas que quieren sentir su ciclo y a mí me parece
hermoso, siempre y cuando, digamos, la charla después de dejar el método hormonal, si necesitan un método anticonceptivo, porque pueden no necesitarlo, si necesitan un método anticonceptivo, que sepan qué otras opciones tienen, digamos. Y siempre digo lo mismo, no tienen que ver las edades, o sea, hay muchísima diferencia en las edades. Eso significa que una cosa es el adolescente o la adolescente y otra cosa es una persona adulta. Cuando en la adolescencia ocurren otros tipos de mecanismos cerebrales y donde falta todavía la maduración, nosotros tenemos el embarazo inoportuno muy alto en la Argentina, en la adolescencia. No nos olvidemos que hay 8 chicas cada 10 menores de 15 años que tienen embarazos inoportunos en nuestro país y 7 de cada 10 desde los 15 años. Por lo cual los métodos anticonceptivos en esa edad, yo que justamente hago adolescencia, soy bastante rígida, no rígida sería la palabra, pero sí, bueno, como le pongo muchísimo énfasis a la anticoncepción por el hecho de evitar el embarazo inoportuno. Y siempre que quieran tener un ciclo, que quieran sentir su menstruación y todo, no nos olvidemos que existe el preservativo, existe un DIU de cobre donde menstruan normalmente y pueden sentir su ovulación, ver su flujo ovulatorio, sentir las molestias de la ovulación, su sangre y demás. O sea, cada uno puede elegir. La vida es una sola, creo yo, y podemos elegir, o sea, hay que dar todas las opciones para que la persona pueda elegir. Y la anticoncepción es un traje a medida. Hay que elegir lo que mejor te va con tu cuerpo. La anticoncepción es un traje a medida, hay que elegir lo que mejor va con tu cuerpo. Pero es una hermosa frase que nos deja Vilma y es totalmente aplicable y verdadera. Hay varios métodos anticonceptivos que se pueden elegir y está buenísimo tener en cuenta, como bien nos explicitaba nuestra entrevistada, las edades de los cuerpos con capacidad de gestar que piden información y distintos métodos anticonceptivos. O sea, esa información tiene que estar accesible. Siguen siendo alarmantes, por lo menos para mí, estos números que nos decía recién Vilma. 8 de cada 10 menores de 15 años tienen embarazos inoportunos y 7 de cada 10 luego de los 15 años. Los repito y la verdad que me parece un montón e inexplicable que siga pasando esto. Y todavía hay quienes piensan que es mejor no hablar de ciertas cosas. Digo, que la ESI está destinada a pervertir niñes, porque esa es como la explicación que dan para que no se aplique. Esa es la concepción patriarcal de la sexualidad y de los cuerpos gestantes. No importa la edad que tengas. Tenés que ser mamá porque ese es tu destino biológico. O sea, eso es lo que, en fin, quieren decir. En vez de hablarles de métodos, de darles la capacidad de elegir la forma de cuidarse que mejor les parezca para sus cuerpos, que les posibiliten y les garanticen el derecho al acceso a una consulta ginecológica, en vez de eso hay chicas que primero conocen a un obstetra que a un ginecólogo. O sea, es increíble eso. Entonces, recuperando esto que veníamos diciendo que nos legó el feminismo de los 60, que nos abrió la puerta a pensar que el sexo es más que la reproducción de la especie, lo digo bien conservadoramente, y pensar el sexo en términos de decisión y de placer. Para que efectivamente se cumpla este legado que hace más de 50 años estamos pidiendo, hay que seguir repitiendo y gritando y exigiendo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Para ir cerrando, le consultamos a Vilma Rosicewski cuál es el método anticonceptivo más utilizado en la actualidad y por qué. Bueno, los métodos anticonceptivos más usados en general son las pastillas anticonceptivas, pero no nos olvidemos de todos los métodos, digamos. Está el preservativo. Nosotros en la Argentina tenemos la canasta de anticoncepción gratuita y es muy importante eso visibilizar, digamos, que es gratuito. El preservativo, inyecciones mensuales, las pastillas anticonceptivas y también el DIU. Entonces, y el implante, no nos olvidemos también del implante, que es un excelente método anticonceptivo también para la adolescencia. Así que hoy en día, como los métodos son gratuitos y también las obras sociales los dan de manera gratuita, digamos, tenemos la opción de poder elegir y no nos olvidemos que este año, 2020, entró dentro del PMO también el DIU hormonal
y el implante. Entonces esos métodos también son de manera gratuita. Nosotros siempre intentamos que el primer método anticonceptivo, los métodos en la adolescencia, son los de larga duración, ¿sí? También para sacar un poco la idea de que los adolescentes no podían usar un DIU, y el DIU, métodos de larga duración, significa, digamos, que tienen que entran dentro de nosotros los médicos, somos los que colocamos, y tienen una larga duración en el cuerpo. Entonces el DIU dura 5 años y el implante en la Argentina dura 3. Entonces eso evita el olvido del método anticonceptivo y evita así también el embarazo inoportuno. Como dice Vilma, tenemos una canasta de anticoncepción gratuita que me parece que es de suma importancia visibilizar, porque muchos no lo saben. Si bien es verdad que las pastillas son las más utilizadas en la actualidad, creo que también es fundamental informarnos sobre la cantidad infinita de métodos que existen para protegernos durante nuestras relaciones sexuales de comienzo a fin. Y digo de comienzo a fin, que a veces suena raro decirlo así, pero ¿cuántos se cuidan al practicar el sexo oral, por ejemplo? Creo que también es una pregunta que está bueno replantearnos y que está bueno que la anticoncepción empiece vaya desde el comienzo hasta el fin, por más que nos suene rarísimo. Es cierto que existen muchos métodos anticonceptivos que no todos conocemos, pero también hay muchos otros que aún faltan o que no existen directamente. Por ejemplo, el caso del preservativo para vulvas, que es un tema que ya estuvimos tratando en nuestro capítulo sobre vulvas, por ejemplo, que aunque nos parezca increíble, el patriarcado, como vimos en el capítulo, es transversal a todo, a absolutamente todos los factores de la vida, e incluso nuestra anticoncepción, nos guste o no, aún es patriarcal. Por eso creo que es clave aprovechar cada posibilidad que se nos presenta para exigir una vez más al Estado, y en especial en este caso al Ministerio de Salud, un preservativo que proteja las relaciones sexuales vulva-vulva. Llegamos al final del capítulo 30 y en nuestro Instagram, @femirulas, le hicimos una consulta a nuestros oyentes. ¿Qué opinión te generan las pastillas anticonceptivas? ¿Se imaginan que las respuestas fueron totalmente de un extremo a otro, sin escala? Acá nuestra primera oyente nos dice: me resultaron muy útiles, me dejaban tranquila, pero al crecer me di cuenta que no me copaban y las dejé. Después nos dicen: las pastillas anticonceptivas son un bajón, más para las que somos despistadas. Otro oyente nos dice: las dejé para compartir la responsabilidad, que fue un tema que salió bastante en el capítulo y está bueno para que nos replanteemos en nuestras casas. Después nos dicen: tengo síndrome de ovario poliquístico, las odio pero no puedo dejarlas. Por otro lado nos comentan: me producen amor y odio, me quitaron los cólicos pero también me engordaron. Después nos dicen: nunca tomé pastillas anticonceptivas, que esto también es llamativo porque la verdad es que es, como nos comentaba Vilma, uno de los métodos más utilizados. Después otro oyente nos dice: me cambiaron la vida para bien. Otra nos dice: creo que criminalizarlas por el efecto que tuvo en vos o en una amiga no tiene sentido alguno. Después nos dicen: la tomé durante 7 años y cumplieron su propósito. Y por último dejé un comentario que me gustó porque creo que llama un poco a la reflexión, que es un oyente que nos dice: creo que lo mejor es conocer todos los métodos y no elegir las pastillas por ser el único método que conocemos. En mi caso me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. La opinión que me generan las pastillas es muy similar a esto que nos comentaba Vilma, y me quedo con ese criterio de el traje a medida que se debería adecuar a cada cuerpo. Entonces, si las pastillas te funcionaron, bárbaro. Si no te funcionaron, dejalas e investigá. Hay 1.000.000 de métodos. Y si tenés que elegir, siempre elegí profesionales que trabajen con perspectiva de género, porque cada cuerpo es único y me parece que ese es como el key de la cuestión. No tenemos ni que demonizar ni que romantizar a las pastillas anticonceptivas porque no son más que un método anticonceptivo y fin.
Bueno, en mi caso particular, mi nombre es Rocío Rivera, cosa que acá no existe, alias La Jefa. Me encuentran en Instagram como @lajefa del conurbano. Y yo tengo que decir que en varios momentos del capítulo me sentí interpelada. Yo también empecé a tomar pastillas desde muy chica. Hice las cosas un poco mal, pero no tan mal como la mamá de una amiga era ginecóloga, me las recetó ella y fue un amor porque me explicó todo. Me dijo, te van a hacer bien para el pelo, como que me calmó para que yo te las tomara tranquila, me explicó todo. Y la verdad que cumplieron a la perfección todo lo que tenían que hacer, no tenía dolores, era como todo un color esperanza y divino la vida. Pero después, en un momento, yo me acuerdo, hace unos años atrás, siendo una de las más añejas del grupo, circuló en la televisión, en distintos medios, que estaban muy vinculadas con los accidentes cerebrovasculares, con los ACV. Me acuerdo como una azafata o algo por el estilo que iba recorriendo los programas mostrando como las secuelas, y me quedó como muy, muy, muy pegada en el cerebro esa imagen, y a partir de ahí me dio mucho miedo tomarlas y las dejé. La verdad que viendo todo lo que nos contó Vilma, buscando información para este capítulo y todo, me doy cuenta que no hay nada asegurado que relacione las pastillas con los ACV, así que seguiré indagando sobre ese tema y seguiré viendo también los costos-beneficios de los distintos métodos anticonceptivos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Julieta Penisi, acá locutorta, y yo la verdad es que voy a hablar un poco desde el desconocimiento, ¿no? Porque nunca tuve la necesidad de tomar pastillas anticonceptivas, no me gusta el método, antes no lo necesitaba, ahora tampoco, pues lesbiana. Pero hay algo que estuvo circulando mucho en Twitter y que me molesta muchísimo, que tiene que ver con hacerse les policías de los métodos anticonceptivos. No, que las pastillas no, porque es un sangrado falso, porque no te permite sentir tu ciclo, porque qué sé yo, bla, 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 es antinatural. Bueno, mami, será antinatural para algunos y para otros no. Creo que en parte eso tiene que ver el feminismo, ¿no? Y la lucha que llevamos adelante todos, de que cada uno pueda elegir lo que le haga feliz a su cuerpo y a sí mismo. Entonces, me parece que tenemos que parar un poco con creernos la policía de absolutamente todo, y en este caso de la anticoncepción. Cierro la ronda aquí, Nati Stanchi, y la verdad que coincido un montón con todo lo que fueron diciendo, menos con lo de la jefa y lo del ACV, que no sabía que existía ese mito alrededor. La verdad me sorprendió. A mí me fascina hablar de la píldora como hecho histórico. Todo lo que hablamos al principio del capítulo me parece que debe haber sido una revolución gigantesca y que en muchos sectores lo sigue siendo. Porque nosotras, quiero recalcar algo, siempre hablamos desde Capital Federal haciendo un podcast, pero Argentina es larguísima y es anchísima y la pastilla anticonceptiva no es tan popular en todo el país. Acá el tema unitario federal siempre fue algo súper diferente y hay realidades súper diferentes a lo largo de todo nuestro país, así que pienso que todavía falta un montonazo, que la revolución de la píldora sigue un montón. Y en lo personal, en mi opinión, estoy con esto con Juli, esto de la policía de la anticoncepción. La verdad que me canso un poco que a veces en nombre del feminismo se critique mucho lo que hace otra persona. ¿Quién es una persona para decirle a la otra qué método anticonceptivo usar? Mi mensaje es que a mí, por ejemplo, mi opinión sobre las pastillas es seguridad. Yo pienso que con efectos secundarios o sin efectos secundarios, lo que sea, mi opinión es seguridad. De mí no va a salir ningún pibe si me tomo esto. Entonces, bueno, a mí me funciona, por ejemplo. Esta es mi opinión y esta es mi seguridad hoy. Entonces, también está bueno ir buscando eso. Es qué me genera seguridad a mí y elegir la anticoncepción en base a eso está buenísimo. Pensarlo de a dos, repensar el acceso a las pastillas, repensar el rol de la pastilla, todo eso está buenísimo, pero después hay una decisión personal, hiperpersonal, que está buenísimo tener información y poder hacerla. Así que me parece que pensar la píldora desde todos los ejes que lo hicimos en este capítulo está buenísimo. Ha sido un gran capítulo 30, espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.